del ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá. Queremos darle las gracias a todos aquellos que semanalmente en cada Shabbat están apoyando este ministerio del Ministerio Regresando a la Senda Antigua y también al Ministerio de Teshuvah TV. Damos muchas gracias y esperamos que cada día y cada Shabbat que ustedes se reúnan con nosotros por medio de este medio comunicativo, que puedan aprender y que puedan así hacer comparación de las escrituras enseñadas anteriormente a las que se están enseñando bajo la obediencia a la Torah. Esta semana entonces nos toca la parashá Shelach Lecha, que significa envía para ti. Y vamos a estar en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. La Haftorah estaremos hablando del libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 24, y del Brit Hadashah estaremos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1, del capítulo 8 al 47. Nuevamente, este es Parashá Shelach Lecha, que significa envía para ti. ¿Por qué se le da este nombre de envía para ti? Porque en esta parashá es donde encontramos cuando Moshe, el Eterno dice a Moshe que puede, el Eterno no le dice a Moshe viene el pueblo y le dice, y le pregunta que por qué no envían espías para la tierra prometida. Y el Eterno, cuando Moshe va donde él, el Eterno entonces donde le dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Pero dice aquí envía para ti, porque el Eterno no necesitaba enviar espías para dejarle saber al pueblo que la tierra era de ellos. Y por ende, pues, concede la petición de Moshe por medio del pueblo, porque el pueblo, sabemos que era un pueblo, como decimos nosotros, cabeciduro, porque verdaderamente un pueblo donde después de haber visto tantas maravillas, tantos milagros, y ver cómo el Eterno los cuida, le da de comer, la ropa no se le daña, aún así, cuando están ya cerca para cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, quieren que Moshe envíe espías porque creo yo que estaban en desconfianza. Yo creo que pensar que en ese momento le pedían a Moshe que enviara espías era como decirle al Eterno, no te creemos todavía, aún con todos los milagros que ha hecho en medio del pueblo, aún tenemos duda de que si verdaderamente vamos a conquistar esa tierra. Y es por ende que entonces la parashá Shelach Lecha se llama envía para ti. Pero yo quiero entrar en un poco más abajo, en el capítulo 15 de Números, porque ya sabemos la historia. Los espías van, los dos espías de uno de cada de la cabeza de la tribu, van y conquistan, espían en la tierra, y cuando regresan después de 40 días, traen fruto, pero aún así el pueblo de las 10 tribus, aparte de Caleb y Josué, no pudieron creer de que el Eterno le podía dar la tierra prometida, porque le cogieron miedo a los gigantes, a lo que estaban pasando en esos lugares, a los ejércitos que ellos vieron. Y también en una de las partes nos habla que ellos vieron que en el área de Jericó y en la tierra donde ellos iban a conquistar, que la tierra y que se tragaba a las personas. Pero eso solo era que el Eterno estaba enviando plagas para que el pueblo fuese el mínimo cuando se encontraran con el pueblo de Israel, y así Israel pudiera vencer. Pero aún así, el que iba a dar la fortaleza, el que iba a hacer que el pueblo de Israel conquistar esa tierra era el Eterno. Ellos lo que tenían que hacer era obediente.
Y aquí en esta parasha vemos una desobediencia de parte de 10 líderes de 10 tribus versus Caleb y Josué que dijeron y hablaron, especialmente Caleb. Él se levanta en medio del pueblo y se rasgan los vestidos y le dicen que cómo ellos pueden pensar que ellos no pueden conquistar esa tierra si el Eterno ha estado con ellos. Esta parashá nos enseña a aquellos que estamos caminando en obediencia a la Torá, de que es necesario que nosotros obedezcamos al pie de la letra lo que la palabra dice, lo que la Torá nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos llegar al punto de que aún reconociendo la Torá, reconociendo la verdad, lo que el Eterno requiere de nosotros, aún así podemos hacer ciertas cosas a nuestra manera y desviarnos del plan del Eterno. Y nos puede pasar como le pasó a todas esas personas que eran mayores de 21 años que no pudieron llegar a la tierra prometida porque por 40 años ellos estuvieron caminando, iban de lugar en lugar, estaban varios años aquí, 10 años acá, y no era que ellos caminaron por el desierto todo el tiempo, sino que iban deteniéndose en los lugares donde Dios había establecido que podía ser un punto, pues, donde ellos aprendieran más del Rey de Reyes y Señor de Señores que los estaba guiando a una tierra prometida. Y muchos de nosotros, si nosotros faltamos a la obediencia de lo que el Eterno ha establecido y por a veces seguir patrones o seguir culturas o tradiciones, podemos nosotros también quedarnos muy cortos de llegar a la tierra prometida, algo que pues, sucederá muy pronto sucederá, donde el Mesías vendrá a buscar a ese reino de Israel para luego entregárselo a su Padre en el tiempo final. El capítulo 15 del versículo 2 de Número nos dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Aquí vemos que antes de estos versículos se les dijo al pueblo de que no iban a entrar los mayores de 21 años, que iban a morir todos ellos y que no entrarían. Por aquí vemos entonces que el Eterno, cuando él hace una promesa, él no es hombre para arrepentirse. Al contrario, aquí en este versículo 15, versículo 2, después de haberle dicho al pueblo de que no iban a entrar, de que iban a estar caminando por 40 años, los 40 días que estuvieron espiando se añade un día, un año. Son 40 días que estuvieron, son 40 años que ellos estuvieron en el desierto esperando de que el Eterno diera la orden correcta y los 40 años que le había establecido para que pudieran entrar. Y aquí vemos que él le dice: cuando entréis a la tierra que yo os doy por morada. Justo después del intento y del fracaso de entrar en la tierra prometida por los espías, 10 espías que vinieron, el Eterno está hablando precisamente de entrar en la tierra, dando a entender que sí, efectivamente iban a entrar, pero más adelante, que ese no era el momento, porque el mismo pueblo, por sus acciones de esas 10 tribus, de esos 10 líderes de cabeza de tribu, por ellos traer un reporte negativo, cuando todo lo que vio Caleb y Josué era que la tierra daba fruto, que sí podían vencer a esas personas, que sí iba a ser fuerte, pero que con la ayuda del Eterno iban a poder lograrlo. Y eso era lo que ellos no entendieron. Y por ende entonces el Eterno dice: sí, ustedes van a entrar. Porque acuérdense, el Eterno le había prometido al pueblo de Israel una tierra, la tierra prometida. Él se la prometió desde Abraham en adelante para acá, en los tiempos de Josué, de Moshe, Josué. Él se lo prometió y lo iba a cumplir. Pero había una clave, había una condición para recibir esa tierra prometida, y una de ellas era que creyeran en el Eterno con todo su corazón y toda su fuerza, y que no miraran hacia atrás y que no pensaran de que el Eterno no iba a poder cruzarlos al otro lado del río de Jordán. Vemos que no es lo mismo la voluntad del Eterno y el tiempo del Eterno. La voluntad del Eterno era que ellos cruzaran
pasaran a la tierra que él había dado a su generación, a sus padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Y vemos que la voluntad de él era eso, y él, por eso, por ende, él le dice, sí van a entrar, pero no en este momento. ¿Por qué? Porque la voluntad del Eterno no es el mismo que el tiempo del Eterno. El Eterno tiene tiempo para esperar. Nosotros somos los que necesitamos aligerar nuestros pasos para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él y por ende entrar en el tiempo de Él. ¿Okay? Hay cosas que están dentro de la voluntad del Eterno, pero todavía no es el tiempo para ellas. Y una de esas es la venida del Mesías. Muchas personas pues han querido cambiar el mensaje y muchos se han inventado teologías y mensajes desde que yo, desde el 86 que yo pues empecé a caminar con el Eterno en una que no es las raíces hebreas, pues me enseñaron pues que el Mesías venía a buscar una iglesia y todas estas cosas, pero ahora yo entiendo que no es lo mismo la voluntad del Eterno y el tiempo del Eterno. Y el tiempo del Eterno, para mí, eso es para mí. Yo pienso que el tiempo de él me estaba ayudando a mí, me estaba favoreciendo a mí, para yo poder entonces hoy, después de 4 años, poder entender lo que son la Torá, lo que es la obediencia a la Torá, que es muy diferente a lo que había aprendido anteriormente. Y por eso hacemos bien en no intentar adelantar la voluntad del Eterno si todavía no ha llegado el tiempo. Muchas personas que ha pasado también, lo he visto, que le han dicho, vendan todas las cosas porque el Mesías viene ya a buscarnos. Muchos han muerto. Tenemos los ejemplos de Jim Jones en Guyana. Tenemos ejemplos de muchos ejemplos. ¿Ok? Pero cuando todavía no ha llegado el tiempo, ¿qué debemos hacer nosotros? Si todavía no ha sucedido, no nos debemos desmoralizar. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestra cabeza erguida para que caminemos en esa obediencia, para que el tiempo del Eterno, entonces, por su voluntad que nos ha dado, que va a enviar a su Hijo el Mesías a buscar al reino de Israel, entonces podemos esperar porque entendemos que la voluntad del Eterno y el tiempo no son los mismos. ¿Okay? El hombre puede tener voluntad, pero la voluntad del Eterno va sobre todo lo que se diga llamar hombre, raza humana. También es importante no fallar con el tiempo de cumplimiento de la voluntad de Hashem para no quedarse fuera de su plan. ¿Okay? Haciendo referencia al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Ageo 1, del 1 al 7. ¿Okay? Lo puede leer en su hogar. Hace referencia a que nosotros no debemos fallar, ¿okay? Con el tiempo de cumplimiento. Estamos viviendo en estos tiempos hoy donde la Torá, la palabra del Eterno, se está enseñando por todos lados. Se está enseñando sobre la casa de Él, el templo, el tabernáculo. Se está enseñando sobre la geografía, la topografía, la historia del antiguo Medio Oriente, cómo ellos vivían, sus costumbres, sus tradiciones, para poder entender entonces la Torá con más claridad. Y así, en ese tiempo que estamos aprendiendo, no podemos fallar ni caer, porque el cumplimiento de la voluntad de Hashem de que va a enviar al Mesías, eso es que sí, eso va a suceder. Eso no es como otros piensan, que son olvidadizos, ¿no? Que pensábamos que... No. Él va a enviar a su Hijo el Mesías nuevamente. Y eso se lo aseguro yo. No soy Dios, pero se lo aseguro porque la palabra lo dice. Si el Eterno estableció y por su voluntad dijo que el Mesías regresaba, significa que Él va a regresar. Y esa debe ser nuestra fe, pero la fe tiene que estar juntamente con la obediencia a la Torá. Porque de qué vale que tengamos fe, pero no caminamos en obediencia. Eso como que no hace sentido. Tener fe y obediencia.
No, hay que tener las dos, hay que tener fe, pero también hay que ser obedientes a lo que el Eterno estableció para que podamos ser parte de ese reino que muy pronto se levantará. El reino está entre nosotros, por ese reino se va a unir nuevamente y vamos a estar todos bajo el reinado del Mesías. En el capítulo 15:4 dice, entonces el que presente su ofrenda traerá a Hashem una ofrenda de cereal de 1/10 de un efá de flor de harina mezclada con 1/4 de un hin de aceite. Una efa mide entonces 25 litros. En algunas autoridades hablan de un 50% o más y otras de un 75%. Por eso vemos que el galón, según la Biblia habla hoy, un hin mide 3.7, muy parecido a un galón más o menos. Un galón, pues usted va a comprar un galón, echarle un galón de gasolina, pues serían 3.7 litros, más o menos, 3.5, 3.7. Y estaba hablando de que tenía que traer una ofrenda de cereal de 1/10 de efá de flor. Interesante que todas las ofrendas, los sacrificios, tenía que haber un lugar de donde se reunían a llevar eso a ofrenda y esos sacrificios. Y en el tiempo de Moisés y de Josué en el desierto era el tabernáculo. En el tiempo entonces de Salomón era el templo. Durante el tiempo del primer siglo era el templo también. El templo fue construido por Herodes, el otro fue construido por Salomón. Y siempre es importante, es interesante. Y yo sé que el hermano Rigo Cortés hace tremendo trabajo con la enseñanza del templo, porque yo soy testigo y soy un resultado de que he aprendido poco a poco y más sobre el templo, que puedo entender las escrituras como el Eterno quiere que las entendamos, según fueron escritas. Y gracias a él por las conferencias que hace sobre el templo, porque verdaderamente conocer la casa de nuestro Padre es conocer cada rincón de esa casa. Quién puede vivir en ella, quién puede habitar en ella, los utensilios que hay en ella, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que tiene que ver con la casa de nuestro Padre, pues lo aprendemos por medio de estas conferencias. Y verdaderamente doy gracias a él y también a Dina Dyer, a Joseph Good también, a Ryan, que el Eterno está usando para enseñar a muchos sobre la casa del Eterno. ¿Okay? El 15, del 8 al 10 dice, cuando prepares un novillo como ofrenda de ascensión o sacrificio para cumplir un voto especial o para las ofrendas de paz a Hashem, entonces ofrecerá con el novillo una ofrenda de cereal de 3/10 de una efá de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite. Ahora bien, uno leyendo esta escritura, pues habla, preparar un novillo o una ofrenda de ascensión, voto especial, Lo que no nos damos cuenta, anteriormente cuando leíamos esta escritura es que hay detalles descritos y dados por el Eterno. Aquí no habla de cómo yo creo, yo pienso que eso debe ser así. No. Cuando dice, cuando prepares un novillo, en otras palabras, cuando vayas a preparar ese novillo como ofrenda de ascensión o sacrificio para cumplir un voto especial, tienes que estar pendiente y reconocer y entender qué es lo que se necesita para hacer esta ofrenda. ¿Por qué? Porque dice, para las ofrendas de Hashem, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de 3/10. No puede ser de 1/2, no puede ser de 2, no puede ser de 4. Tiene que ser exactamente 3/10, cereal de 3/10 de un efá de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite. Cuando ahora leemos la Torá y leemos la Escritura, el Eterno es tan y tan meticuloso en sus cosas que
Él las da a Moshe que las escriba para que nadie se olvide. Imagínense que si esto no se hubiese escrito y llevado de nación a nación a nación a nación, alguien podría decir, bueno, yo pienso que leí en algún sitio que decía que para cumplir un voto especial necesito un novillo, pero no me acuerdo bien si es una ofrenda de cereal de 3 décimas o de 4 décimas, o si es un hin de aceite o es una copa de aceite, etcétera, etcétera. Pero aquí no, el Eterno es tan claro, Él es tan, como dije anteriormente, tan meticuloso en las instrucciones, que sería difícil que nosotros que estamos caminando en obediencia podamos perder el norte de la palabra de la Torá porque la tenemos escrita. Es imposible pensar que la Torá fue abolida o que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto ya no se lee, sino que se lee el Nuevo Testamento porque el pacto ya viejo pasó. Es imposible, eso no puede caber en una persona que es una persona educada en la escritura. No puede tener ese pensamiento. ¿Okay? Aquí me parece que Haná dio este sacrificio cuando cumplió su promesa con su hijo Samuel, como está escrito en 1 Samuel 1:24. Ahora vemos un ejemplo en el antiguo pacto, pero mucho más adelante, después del pueblo de Israel haber llegado a la tierra prometida. Dice, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, o 3 novillos, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Hashem en Shiloh, aunque el niño era pequeño. Y aquí vemos que Hannah, es bien interesante esta historia de Hannah, Elcana y Elí y de Samuel, porque vemos que aun cuando Hannah estaba orando después que iba a llevar ese sacrificio o esa ofrenda especial, y orando, el sacerdote Elí le dice, mira, deja de estar borracha ya y como dice, procesa ese vino ya. Y él no entendía que ella estaba haciendo un voto al Eterno que él no podía entender, solamente la podía entender el Eterno y ella, porque sabemos que Elcana tenía a su esposa Penina y también tenía a Ana, y sabemos la historia de cómo Penina pues como que se burlaba de Hannah porque ella no podía tener hijos. Pero cuando entendemos, como dije anteriormente, la voluntad del Señor es muy diferente al tiempo del Señor. Cuando vemos la historia de Hannah, Samuel y Elí, estamos viendo una mujer que el Eterno sí tenía en plan en darle un hijo a ella para que fuese uno de los profetas más grandes en el antiguo pacto, ¿ok? En el Tanaj. Y vemos que no fue al tiempo que Hannah quería, sino fue en el tiempo que el Eterno estableció que iba a suceder. Por eso ella lloraba, 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 y su esposo siempre le preguntaba, ¿pero por qué llora? Pero si yo te amo. No, pero yo quiero tener hijos. No, pero no te basto yo. Pero era que ese no era el plan de Dios. El plan de Eterno era que ella iba a tener un hijo que iba a ser regresado, entregado para el servicio del Eterno como profeta del Eterno. ¿Ok? Y vemos que ella ofrece exactamente, como dice Samuel, primera Samuel 1:24, ella ofrece literalmente lo que necesitaba para ese voto de especial que ella está buscando. Ella está buscando algo muy especial. Y el Eterno entonces lo concede. Capítulo 15, del 14 al 16, dice, y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Hashem, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En la congregación, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero residente, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Hashem. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros,
y para el extranjero que reside con vosotros. Un versículo que me llama mucho la atención porque siempre se nos enseñó anteriormente de que pues la ley había sido abolida, que la ley de Moshe y era para el pueblo de Israel. Muchas veces cometen el error de decir para los judíos, pero eran para las 12 tribus, porque Judá es solamente una tribu de las 12 tribus. Toda la ley era para todo, para todo. Y aquí en este versículo dice, si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones. Aquí no está solamente hablando del tiempo que él está diciéndole esto a Moshe, sino que claramente está diciendo, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, trayéndonos entonces al presente. La gente muchas veces nos dicen a nosotros, pero ¿por qué ustedes te están regresando a la ley? Nosotros no estamos regresando a la ley, nosotros estamos regresando a la obediencia de la Torá, de la instrucción que Dios estableció. ¿Por qué? Porque si yo soy parte, yo fui injertado en el olivo natural. Entonces, esa ley, lo que está hablando aquí de cómo presentar sacrificio, y esa ley, entonces sería la misma de presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Hashem. Es lo mismo en los años pasados como sería por todas las generaciones. ¿Ok? Dice, en la congregación un estatuto habrá para vosotros, aquí hablando al pueblo de Israel, y para el extranjero que reside entre medio de ustedes. Un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Aquí claramente nos dice la Torá, en esta parashá, de que la Torá no ha sido abolida, que si queremos ser parte o si somos parte de ese reino de Israel, estos estatutos será para nosotros también, porque éramos extranjeros y hemos sido injertados en el olivo. Por eso dice, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Hashem. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside entre vosotros. ¿Okay? Más claro no se puede explicar esta palabra de que la Torá es y ha sido para todas las generaciones desde que fue dada en el monte Sinai y continuamente durante el desierto, que fueron dadas las instrucciones de las explicaciones de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, donde nos enseña cómo cada mandamiento se lleva a cabo, incluyendo los sacrificios, las ofrendas, de lo que estamos hablando en estos momentos. ¿Okay? Si un extranjero se convierte, entonces, ser parte del reino del Eterno, ¿ok? Tiene la misma obligación en cuanto a la Torá que un israelita nativo tiene. ¿Ok? Nosotros no vivimos en Israel, pero estamos entre reino, porque el reino está en todo lugar. El mismo Yeshua dijo, el reino está entre vosotros. Significa que el reino del Eterno, el reino del cielo, el reino que el Mesías va a reinar por 1000 años, después se lo va a entregar a su Padre, está entre nosotros. Y como está entre nosotros, nosotros somos parte de ese reino, ¿ok? Estamos obligados ¿a qué? A cumplir lo que dice la Torá. Esto también nos enseña que la misma ley que tiene que ser aplicada tanto para los nativos que para los inmigrantes de un país, para que sea aplicada tanto para los nativos que para los inmigrantes de un país, para que la nación pueda permanecer. Aquí en los Estados Unidos tienen una ley, ¿ok? Tiene un gobierno, tiene una constitución. Nadie de otro país puede venir a los Estados Unidos y vivir como la persona quiera, ¿ok? No puede violar los mandamientos, no puede violar esa ley que ha sido establecida, ¿ok?
Esos estatutos que estableció la Constitución de los Estados Unidos no se pueden violar. Esa es la problemática que hay hoy. Que muchas personas que vienen con costumbres diferentes, ¿ok? Han querido que cambiar la Constitución porque ella piensan que la Constitución de los Estados Unidos fue establecida, pero que puede cambiarse cuando se dé la gana. Eso no trabaja de esa manera, porque la Constitución de los Estados Unidos, que fue establecida desde un principio, desde hace 200 y pico de años atrás, casi 300 años, esa Constitución se estableció para todas las generaciones, inclusive para todos aquellos extranjeros que fuesen parte de los Estados Unidos por medio de la ciudadanía americana. Eso es lo más fácil, no se puede explicar. ¿Okay? Si nosotros queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Israel, tenemos que seguir la ley, la Torá, la palabra que se le fue dada a Moshe para todas las generaciones. Tanto el que se convierte a ser parte, injertado en el olivo natural que es Israel, tiene que cumplir las leyes. Si un gobierno emite diferentes tipos de leyes a diferentes grupos de personas en el país, la sociedad se fragmentará y sufrirá daño. ¿Por qué? Porque eso sería entonces injusto. Por eso, cuando una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos pasa por el sistema, pasa por el proceso de hacerse ciudadano, una vez que coge el examen, pasa las entrevistas y jura entonces a la nación americana y recibe la certificación de que es ciudadano americano, ya no es un ciudadano de segunda clase, ya es un ciudadano igual que todos aquellos que son ciudadanos americanos, que hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí, porque la ley se aplica únicamente igualmente a todo. La ley es equitativa para todo miembro de la nación de los Estados Unidos. No hay diferencia en la ley de la Torá, que es para el reino de Israel. Significa que todo aquel que se hace ciudadano por medio de la obediencia de la Torá y al Eterno, se convierte entonces en un ciudadano del reino de Israel y por ende no es un ciudadano de segunda clase. Es un ciudadano donde va a recibir los mismos beneficios, las mismas bendiciones que reciben tanto los nativos como los extranjeros, como los que están llegando poco a poco. Y una de ellas es la Torá. La Torá, la bendición de la Torá viene por medio de la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que ser al reino que nosotros estamos aceptando como nuestro reino, ¿ok? Para un futuro. El 15:20, de las primicias de vuestra masa apartaréis una torta, un jalá, como porción separada, terumá, como la porción separada de la era, así la pondrán aparte. Si se amasa la cantidad mínima de un homer, 2.5 litros, hay una obligación de entregar la jalá, un pedazo de masa como ofrenda al Eterno. ¿Okay? En este versículo hay tres términos. Está el término reshit, que son primicias, el término terumá, que es porción separada, y jalá, una parte de la masa que se aparta. ¿Okay? La palabra jalá se refiere a la trumá, la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda al Eterno. En tiempos modernos se separa una parte de la masa del pan para el Shabbat y mucha tradición y la queman con el fin de cumplir este mandamiento. Pero nosotros no estamos en Israel y hay mandamientos que no se cumplen en la tierra de Israel. ¿Ok? En el versículo 21 está escrito que por vuestras generaciones, ¿ok? Dice, no es un mandamiento temporal, la cual se podía haber pensado según el versículo 18. El mandamiento es permanente, es para siempre, ¿ok? Pero nuevamente, como expliqué anteriormente, hay mandamientos que solamente se cumplen en la tierra de Israel. Podemos dar varios ejemplos, pero uno de esos ejemplos es el sembrar un árbol
y esperar hasta el tercer año que dé el fruto, el cuarto lo deja caer al suelo, ¿ok? Perdón, el tercero lo deja caer al suelo, el cuarto es entregado al Eterno, entonces en el quinto se come el fruto. Okay, espero que yo esté correcto en eso, porque a veces, okay, 3 años, el cuarto y el quinto, ok, sí. El mandamiento de la separación de Jalá solamente es obligatorio, ¿ve? En la tierra de Israel cuando la Shejinah resida en el santuario, es cuando la presencia del Eterno reside en el santuario. Como dije anteriormente, allá no se lleva a cabo porque no hay un templo. Aunque muchos sabios ordenaron que la Jalá se separara aún fuera de Israel, aún el tiempo cuando no haya templo para que estas leyes no sean olvidadas, pero el templo es el que rige los mandamientos que tienen que ver con el templo. Antiguamente la Jalá fue entregada a los sacerdotes, pero hoy en día es quemada. Nuevamente, estos son jalajá, estos son creencias, pensamientos de algunos rabinos que ellos siguen haciéndolo porque ellos quieren seguir cumpliendo el mandamiento. ¿Hay un error en esto? Yo no le veo ningún error, ni nada malo. Si ellos quieren hacerlo, ellos pueden hacerlo. Nosotros acá en la diáspora no lo hacemos porque tampoco no estamos en Israel, no hay templo, no lo haríamos. Pero el que lo quiera hacer porque quiere seguir cumpliendo el mandamiento, no hay nada malo con eso. Yo no le veo nada malo con eso. ¿Ok? Muchas personas oyen estas tradiciones y culturas que pues muchos han traído y las siguen cumpliendo porque son mandamientos, pero le cambian porque quieren seguir haciéndolo aunque no haya el templo. Pues no hay de malo con eso. Yo no tengo nada malo no le siento nada malo con eso. ¿Okay? Yo hago lo que el Eterno me dice que haga en la diáspora y en Israel no hay templo, pues yo no lo haría. Pero cada cual toma su decisión. No estamos aquí para argumentar, no estamos aquí para pelear, no estamos aquí para traer contienda, porque de contienda muchas hay. Y yo no quiero participar de ninguna de las contiendas. El 15:22 dice, pero cuando eréis y no observéis todos estos mandamientos que Hashem ha hablado a Moshe, cuando eréis y no observéis todos estos mandamientos que Hashem Moshe te ha dado. Según Rashi, este error, el rey es que cometa error, se refiere a idolatría, que equivale al quebrantamiento de todos los mandamientos. Cuando erréis significa, cuando una persona comete idolatría, está violando todos los mandamientos. Todos. Aunque cumpla uno bien, pero está violando todo porque el mandamiento más grande es amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿ok? Que significa que a Él solo amarás y a Él solo servirás. Una vez que uno erra y comete el error de irse a la idolatría, pues no está dándole el honor y la gloria a ese solo Elohim Adonai Echad. El 15, 30, 31 dice, por aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Hashem, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Hashem y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. La gente pensará, cuando leen estos versículos, dirán, wow, verdaderamente que Dios no tenía misericordia. Al contrario, Dios mostraba su misericordia por aquellos que obedecían a los mandamientos y a toda su palabra, porque lo único que hacían los separaba, los cortaba de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque una persona que esté entre el pueblo del reino de Israel y quiera hacer las cosas como él le dé la gana, puede influenciar a muchos y llevarlos a todos ellos también a como llevarlos a un risco y que todos caigan porque esa persona hace lo mismo. Como pasa muchas veces hoy en día. Muchos líderes religiosos llevan a sus ovejas supuestamente
aguas que son aguas que de tomar, de refrigerio, pero lo que lo están llevando es separándolo de la presencia y del Eterno porque lo están haciendo a llevar a cabo mandamientos que van en contra de los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque son mandatos y mandamientos y teologías y filosofías de hombres. ¿Ok? Y eso lo puede usted saber cuáles son de ellos. Muchos de nosotros estuvimos en ese medio que anteriormente nos decían esto no se hace, pero no había una explicación por medio de la Torah. Cuando ahora estudiamos la Torah, oh, eso no está en la Torah, ¿por qué no entonces nos decían que no podíamos hacer esto, esto y esto? Eso es lo que está hablando este versículo. ¿Ok? Pues, pero aquel que obre con desafío, y ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Hashem y esa persona será cortada porque ha menospreciado la palabra de Hashem y ha quebrantado su mandamiento. El Eterno no saca a nadie de su pueblo que no quebrante los mandamientos. Mientras usted se mantenga obediente a los mandamientos y a la palabra de Hashem, usted no va a ser cortado del pueblo. Según Rashi, cuando un pecado de idolatría es cometido no por error, sino por premeditación, entonces hay pena de muerte. Y eso es diferente. En el caso de no haberse arrepentido. Mientras no haya arrepentimiento, el pecado permanece. Por eso que el Eterno nos manda a cada día, cada mañana, que nos presentemos delante de su presencia para que oremos, para que nosotros podamos, si en algo hemos pecado y se nos ha olvidado orar y pedir perdón, que en cada momento que oremos tomemos esa oportunidad para que entonces podamos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. El 15:32 dice, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que apilaba leña en Shabbat. La Torah no dice que el hombre tuvo arrepentimiento, ¿ok? Según Rashi, los que lo hallaron le advirtieron que eso estaba prohibido en Shabbat, bajo pena de muerte, pero él no hizo caso. Según la ley de Israel, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen. Como el hombre no había hecho caso a la advertencia, Hashem dictó la sentencia de lapidación. Moshe consultó con Hashem solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar, puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat con la pena capital en el caso de que se quebrantara, haciendo referencia a Éxodo 31, 14 al 15. En la Torá hay 4 formas de ejecutar una persona. Y Moshe no sabía cuál de ellas aplicar en este caso y por eso consulta al Eterno. El ejemplo que nosotros tenemos, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en las Escrituras de seres humanos es Moshe. Moshe era un hombre justo. Él podía decirle, no, háganle esto, háganle aquello. No, él fue y consultó a Hashem, a su Padre Celestial. Por eso, de esto aprendemos que Moshe no recibió todas las halajá en Sinaí. No recibió todos los mandamientos, no recibió todas las ordenanzas. ¿Por qué? Porque mientras iban caminando en el desierto y aparecían estas clases de situaciones y de problemas, Moshe iba delante del Eterno, le preguntaba, ¿qué debemos hacer en este caso? ¿Ok? También se puede pensar también que Moshe no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe ser considerada una melajá. Melajá es una obra, un trabajo. Y por eso debería consultar a Hashem. Este texto nos enseña cuán importante es el Shabbat para nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que entender que no toda la Torá, todos los mandamientos, todas las instrucciones se fueron dadas en el monte Sinaí, fueron dadas mientras iban caminando por el desierto. Había una situación, ¿ok? Moshe no estaba seguro porque no quería cometer un error grave y condenar a una persona o juzgar a una persona incorrectamente e injustamente. ¿Qué hacía él? Yo voy a la presencia del Eterno porque él fue el que dio la Torah.
Ahora bien, trayendo esto a contexto de los tiempos de hoy, imagínense, si el Eterno fue el que le dio los mandamientos a Moshe y todas las otras instrucciones durante el desierto, y Moshe, siempre que tenía duda, iba delante de la presencia de Hashem para preguntarle cómo hoy hay hombres líderes religiosos, pastores, líderes, todos esos líderes, que no, cuando tienen una pregunta o tienen una duda, porque rápido juzgan en vez de ir a la Torá y buscar en la Torá cuál sería un juicio justo para esa persona que haya cometido algún error dentro de sus congregaciones. Pero el hombre es muy rápido para condenar y para señalar. Mientras Moshe, un hombre del Eterno, un hombre que verdaderamente caminó con él, con el Eterno, siempre cuando tenía una duda, ¿a dónde iba? Delante de la presencia del Eterno. Hoy no vamos directamente al Eterno a preguntarle, pero tenemos su palabra, tenemos su Torah, donde podemos buscar claramente los mandamientos que a nosotros nos aplica aquí en la diáspora y todos los otros mandamientos que aplica a toda la nación de Israel, o el reino de Israel, dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, pensamos que la Torah fue abolida cuando Moshe iba delante del Eterno a pedirle consejo, pero ahora no podemos ir delante del Eterno, pero sí tenemos su palabra escrita. Yo pienso que muchas personas pues están guiando a muchas ovejas y las están guiando a un precipicio. No las están llevando a pastos verdes, lo están llevando a lugares donde son pastos donde van a recibir muerte, porque no están siguiendo la palabra como está escrita. Están añadiéndole, quitándole palabras de rabo a cabo, de arriba para abajo. ¿Ok? No, que tú no puedes hacer esto. No, que sí puedes hacer esto. Pero si el Eterno nos dejó un patrón, el Eterno nos dejó una Torah, una palabra que nos guía a lo que debemos y no debemos hacer. ¿Por qué seguir a hombre si podemos seguir la palabra que está al frente de nosotros? Lo que sucede es que a muchas personas no les gusta leer, no les gusta buscar, no les gusta estudiar. Y por ende, todo lo que escucha, eso lo recibe. Y como viene de un líder que supuestamente lleva tantos años enseñando en la iglesia, o lo llaman como el ángel de la iglesia, pues no le hacen preguntas, no quieren ofenderlo. Pero esas personas, como somos nosotros, somos seres humanos. En el grupo de nosotros que tenemos, a veces yo digo, estamos enseñando algo y alguien me pregunta, ¿de dónde tú sacaste eso? Y yo le busco en la palabra donde lo dice. ¿Ok? Y así nos podemos entender. Y no hay fricción, no hay contienda, no hay guerra, no hay discusiones que nos lleven a perder la amistad. No, eso no debe estar en medio del reino del Eterno. El reino del Eterno es un reino donde hay equidad, donde hay tolerancia en cuestión de los hermanos, no tolerancia de cualquier pecado que se haga que va en contra de la presencia del Eterno, porque en eso no hay tolerancia. ¿Ok? So, tenemos que entender que si Moshe fue el llamado por el Eterno a sacar al pueblo de Israel, y aún así, sabiendo que había aprendido mucho y caminado con el Eterno, aún va a su presencia a pedir consejo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en el día de hoy, en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros debemos ser como un Moshe. Siempre que tengamos una pregunta, vayamos a la Torah. Y por cierto, hay otros libros que nos hablan de la historia del pueblo de Israel, de los países del antiguo Medio Oriente, de sus culturas, tradiciones, los sacrificios que hacían, los ritos y los ritos imperiales, los rituales, todas esas cosas, uno tiene que leerlas para también entender la Torah en el sentido del contexto. ¿Okay? No es para creer lo que ellos hacían y hacerlo, sino es para
estudiar la Torah en su contexto para darnos una visión más clara de cómo el Eterno trabaja con su pueblo y con nosotros, que somos su pueblo, en los días pasados y en los días de hoy. El capítulo 15, 37 a 41 dice: y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para cuando lo veáis, os acordáis de todos los mandamientos de Hashem, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy Hashem vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo soy Hashem vuestro Elohim. Aquí vemos que repite: yo soy Hashem vuestro Elohim. Yo soy Hashem vuestro Elohim, que os saqué de Egipto. Por eso vemos los tzitzit, que son los cordones que usamos muchas veces nosotros, que los debemos usar todo el tiempo, que los usamos, que son azules y blancos. El propósito principal para llevarlos en hebreo, pues los tzitzit, en cada una de las 4 esquinas del manto con el cual nos cubrimos, es que se vea y nos acordemos de nuestro compromiso con todos los mandamientos de la Torah. La gente pensará: ¿y por qué yo necesito algo visible que me diga a mí si estoy cometiendo un error o no? Si yo puedo hacerlo, pero Dios lo estableció. Yo no voy a ir en contra de lo que Dios estableció. Yo no me voy a poner a discutir con el Señor, decirle: Padre, ¿por qué tú hiciste eso? Yo creo que eso no tiene sentido. No, yo no voy a ponerme con eso. La palabra fue escrita para todas las generaciones. Ahora, por eso es que nosotros no podemos, hay personas, hay argumentos que podemos hacer, pero hay otros argumentos que no podemos tenerlos porque ya la palabra fue escrita. Y eso significa, eso se llama obediencia. ¿Ok? Por lo tanto, el que lleva los sí, sin ser fiel a los mandamientos, trae juicio por sobre sí mismo. Los sí no te hace a ti, los sí no son como un escudo que te protege del pecado. No. Pues mucha gente también puede hacerlo como en los tiempos de antes, que ponían las Biblias en sus hogares en el Salmo 23 como un amuleto de buena suerte. No, los sí no son buena suerte, los sí no es que para cubrirte del pecado, los sí es para enseñar a nosotros que cada día tenemos que andar en obediencia. Eso sí, ¿ok? Por eso, ¿de qué va una persona que lleve los sí y sea desobediente a los mandamientos y sea infiel a los mandamientos? Se va a traer el juicio a él mismo, ¿ok? Los sí tienen que ser visibles para cumplir su propósito. Si son metidos debajo de la ropa, no cumplen su propósito. No obstante, está permitido usarlas, ¿ok? Debajo de la ropa, en el caso de haber peligro de muerte, a llevarlas visiblemente. Pues hay lugares que usted no puede dejarlos fuera porque nuevamente, los CICIL no es un sistema de protección. Los CICIL no te va a proteger de que una persona que está en contra de la Torah te agrede o te hiera. No te va a cubrir eso. No te va a proteger y para evitar problemas, entonces se ponen dentro del pantalón. ¿Ok? Como este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, porque de noche no se puede ver si solo es aplicable sobre los varones. También, ¿ok? Todo mandamiento positivo que está limitado por el tiempo no aplica por la mujer, pero muchas mujeres lo usan, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hombre mayormente lo usa el hombre, porque el hombre es el más que por la vista peca. Yo sé que la mujer lo hace también, pero no es tanto como el hombre. ¿Okay? Pero la palabra dice que todos los hijos de Israel iban a usarlo. Hay un conflicto aquí muchas veces de pensamiento de que si el hombre lo usa solamente o la mujer no, o los dos lo usan. Pues cada cual, la palabra dice que todos los hijos de Israel
lo iban a usar, ¿ok? Muchos usan en los pensamientos de tradiciones judías, usan mucho el Deuteronomio 22:5, dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Hashem tu Elohim. Pero no especifica si el sí es hecho para el hombre o para la mujer. La escritura dice que es todo Israel se le presentó este mandamiento. Cada cual juzga de acuerdo a lo que puede entender. ¿Okay? Dice que tiene que ser de azul y blanco. Yo tampoco me pongo a discutir en cuanto a eso, porque es clara la palabra. Te lo dice el mandamiento. Aquí dice, y en el 15:37-41 dice: y habló Hashem diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos. Muchos pues tienen la razón, porque dice hijos de Israel, cuando hijos significa todo aquel que es hijo, porque sea una mujer no deja de ser hijo de Israel. ¿Okay? So, es algo pues que muchas veces puede traer contienda en el pueblo, pero nuevamente hay que tener el entendimiento. Hay una palabra escrita que en Juan 3:13, que quiero terminar con este versículo, porque muchas personas dicen que van para el cielo, pero Juan 3:13 dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para aquellos que creen y enseñan una teología que una persona muere, va hacia el cielo, aquí pues el mismo Mesías está diciendo en Juan 3:13 que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cada cual puede entender ese versículo y muchos pensarán y dirán: bueno, pero ¿qué tal lo que dicen muchos líderes religiosos sobre el cielo? La escritura es clara. Juan 3:13 lo dice: nadie subió al cielo sino el que bajó, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Espero que hayan aprendido un poco sobre más lo que se habla de la obediencia al Eterno por medio de su Torah, la Torah dada por todas las generaciones, desde Moshe hasta el día presente y los años venideros hasta que el Mesías venga. Seguiremos obedeciendo los mandamientos del Eterno y seguiremos llevando a cabo y participando y cumpliendo el mandamiento del Shabbat, porque el Shabbat nunca fue abolido. El día de reposo no es un día cualquiera, el día de reposo es un tiempo sagrado, un día santificado desde la creación, que nunca fue cambiado por el Eterno ni por el Mesías, y nadie tiene la autoridad de cambiarlo sino el Eterno, y Él no lo va a cambiar. Que el Eterno los bendiga. Espero que tengan un Shabbat bendecido. Nosotros tuvimos un Shabbat bendecido el pasado, aprendiendo cada día más de su Torah. Y espero que ustedes también, siempre que se reúnan, estudien la Torah y busquen la información y busquen entender lo que el Eterno requiere de cada uno de nosotros. Y eso es bien fácil de entender por medio de su palabra, de su Torah, que es la obediencia. Nos veremos hasta la próxima semana y que pasen un Shabbat bendecido.